Quiero compartir con usted mi opinión. Ingresamos al 2021, un año trascendental y de decisiones políticas fundamentales para nuestro país. No solamente por la crisis económica, política y social que estamos viviendo, que no es insalvable, pero que requiere un ciudadano comprometido. Sé ciudadano no por cumplir 18 años y por tener derecho a voto. Sé ciudadano cuando estamos comprometidos, estudiando y dándole seguimiento a los problemas nacionales. Ciertamente los problemas personales nos afligen y nos preocupan más, pero nuestra vida está en el entorno de una nación a la cual tenemos que ponerle atención. Este 2021 le obligará a usted a estar atento a los diferentes movimientos en diferentes partidos políticos que buscarán sus candidatos para las elecciones del 2022. Esté atento y comprométase como ciudadano. En sus manos, en su corazón y en su mente está la posibilidad de que este país retome el camino correcto hacia el éxito y que la democracia se fortalezca con un verdadero ciudadano comprometido. Esa es mi opinión. Le interrumpo para desearle un feliz año 2021. Sin embargo, no podemos olvidar lo que vivimos en el 2020, que podría ser un año que algunos desean olvidar o otros quisiéramos que sea para meditar. Meditar en cómo estaba nuestro país y nuestra sociedad cuando llegó la famosa pandemia del COVID-19. Nuestro país demostró que no estaba preparado y que las desigualdades de ese modelo de desarrollo que se acentuó del año 80 del siglo pasado en adelante, no ha sido el modelo que requiere. Costa Rica requiere un modelo de desarrollo que premie el valor social, que premie al bien común, al bien de todos, en aras de que nuestra sociedad y nuestras familias disfruten de las mejores condiciones para su vida y para su desarrollo. Tenemos en el 2021 la obligación de luchar todos en cada uno de nuestros espacios contra la desigualdad. Y eso solo se logra generando esperanzas de que podemos vivir mejor y que el país puede ser un país mucho mejor de lo que hoy tenemos. Sin esperanza no hay futuro y este 2021 tiene que ser tierra fértil para generar esa esperanza. Feliz año 2021. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Año nuevo, vida nueva. Feliz año 2021 a todos los televidentes de Noche Sin Tregua, especialmente a los invitados. Y como hay año nuevo, también es un año muy electoral, donde los partidos políticos empiezan a aceitar sus maquinarias de cara a la elección de febrero del 22. Y para hablar de ese tema he invitado a dos expertos, tanto en la práctica como en la teoría, que nos van a ayudar a entender cómo se comporta la política en un año electoral. El doctor Robsay Rosales Valladares, investigador y doctor en Ciencias Políticas, y el máster William Rodríguez Solís, administrador público y experto en desarrollo organizacional. Ambos nos van a ayudar a comprender lo que puede suceder o a visorar lo que puede pasar en el 2021, año preelectoral.
¿Cómo están, amigos? Un gusto tenerlos acá. Un gusto estar conversando con ustedes dos, muy complacido. También brindamos por nosotros, por el nuevo año y sobre todo por nuestro país. Salud. Salud. Feliz año. Desde 1949, 19 presidentes, 18 elecciones, porque don Otilio Late lo que hicieron fue darle la presidencia que le correspondía antes de 1949, cuando hubo elecciones. Vamos para el proceso 19. Cualquiera imaginaría, con esos números, que Costa Rica tiene una población altamente madura en procesos electorales, la máxima en América Latina. Nos lo dicen y nosotros nos sentimos muy orgullosos, pero los investigadores y los que estamos al interno de nuestro país sabemos que eso no es tan cierto, que a pesar de 18 procesos electorales, la ciudadanía sigue siendo manipulable, le falta madurez en sus decisiones y los partidos políticos son débiles y el sistema electoral sigue siendo bastante arcaico. Ahí les dejo el planteamiento, don Rotzai Rosales. Bueno, nuevamente un gusto estar con don William, Claudio y toda la audiencia. Sí, son 18 procesos electorales nacionales, presidenciales. Acordémonos que antes había lo que se conoce técnicamente como alta simultaneidad, que era sincronía en los distintos niveles de elección, desde la presidencia hasta lo local, lo subnacional. A partir básicamente del 98, con la reforma al Código Municipal, se empezó ese proceso ya diferido hasta tener una elección ahora cada 2 años, ¿verdad? Una elección nacional para diputadas y presidentes, o la presidencia, y cada 2 años, cada 4 años, pero a mitad del periodo del Ejecutivo, la elección municipal. Entonces en realidad son muchísimos más procesos electorales los que hemos vivido, con diferencias sustanciales, por supuesto, en cada nivel. Sí, hay una experiencia larga del país en eso. Por eso, en efecto, somos reconocidos, decía Guillermo O'Donnell, como la poliarquía más vieja y más estable del continente. Eso se mantiene hasta la fecha. Desgraciadamente, la mayoría de nuestros países hermanos no ha tenido esa trayectoria ininterrumpida y aparentemente prístina o nítida de los procesos electorales, según lo dicen las misiones de observación internacional. Y la historia electoral en América Latina, aunque en el resto de los países de América Latina, aunque puede uno encontrar el año 1990 más o menos como el inicio ya de esta nueva etapa de democratización y de elecciones también ininterrumpidas, observables, etcétera, competidas. Lo cierto es que también, a pesar de esa diferencia entre Costa Rica y nuestros hermanos latinoamericanos, me parece que tenemos mucho que aprender. Y este año, que recién finaliza, el 2020, nos ha dejado muchas lecciones aprendidas y muchas lecciones por aprender de cara al proceso electoral. Me parece que vamos a vivir justamente dentro de un año. Hubo aproximadamente 7 elecciones solo en América Latina, 20 y pico en el resto del mundo, en época de coronavirus, en época de COVID-19. Experiencia que no hemos tenido nosotros y que me parece nadie ha comentado hasta la fecha. No sé si ustedes lo han escuchado, don William y don Claudio, pero ya debe ser, estoy seguro que lo está haciendo, materia de ocupación y eventualmente de preocupación de los 3 principales actores del proceso electoral. Nosotros, las personas ciudadanas, en primer lugar, sin duda, pero también los partidos políticos, sus candidaturas y el organismo electoral, ¿verdad? Que ha de tener, y a mi juicio, una observancia minuciosa, cuidadosa y con una alta articulación con el resto de las autoridades públicas para que el proceso se desarrolle sin ninguna alteración considerable, sobre todo a los derechos políticos, que es lo que se supone el proceso electoral en democracia debe velar siempre, los derechos políticos de toda la ciudadanía. De modo que, desde el punto de vista macro, me parece, o a nivel nacional, tenemos que aprender de esa experiencia internacional, de lo bueno y lo malo. Hubo procesos electorales de toda naturaleza, desde el plebiscito, la consulta constitucional para la reforma constitucional en Chile, elecciones presidenciales en República Dominicana, en Bolivia, elecciones subnacionales en Uruguay, y me parece que también, cosa que ahí sí ya dudo más, los partidos políticos costarricenses deberían también haber aprendido
de cómo se hacen elecciones en medio de estas condiciones tan particulares, ¿verdad? Y que no sabemos cuánto más van a durar. Por ejemplo, los protocolos sanitarios vinieron para quedarse en todas nuestras órbitas vitales, ¿verdad? Pero también en los procesos electorales. Ecuador va a tener unas elecciones presidenciales pronto también, y no han terminado de definir cómo se van a realizar. Hay procesos ya electorales que se tienen que cumplir en este año en los partidos políticos costarricenses, renovación de estructuras se llama. Así es. De cara a la presentación de eventuales candidaturas, porque no solo van a haber elecciones a la presidencia, Claudio, don William, sino, acuérdense, las elecciones a la Asamblea Legislativa. Y todos los partidos tienen que cumplir con ese requisito de renovación de estructuras antes de generar las famosas convenciones, o lo que se conoce en general en el mundo como las primarias, ¿verdad? Que no se sabe si van a ser cerradas, etcétera, qué tipo de votación va a haber, ¿verdad? Se le ha apostado también, hay que tener mucho cuidado, al voto electrónico, pero el voto electrónico no necesariamente suplanta, es más, no suplanta la presencialidad, ¿verdad? Y conlleva riesgos, ¿verdad? También para la salud, emitirlo electrónicamente. Y para la salud democrática. Y para la salud Tiene democrática. riesgos también. En fin, se avisora un año político y de elecciones interesante para América Latina y para Costa Rica en particular. ¿Tus apreciaciones iniciales, William? Comparto lo que ha expresado don Lotzai. Le agrego un detalle. Para nosotros entender lo que vivimos como país, tenemos que irnos a la realidad histórica. Y entonces, en 1825, con la ley fundamental del Estado Libre de Costa Rica, se empieza a regular lo que es la posibilidad del sufragio. Y ahí entonces se establece que pueden emitir el voto personas que tengan cierto capital y cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de bienes y cierta cantidad de dinero, y que tienen que ser hombres los que van a emitir el voto. Y viene el segundo periodo de Braulio Carrillo en el 41, en 1841, y refuerza las restricciones que hay para poder llegar y emitir el voto. Cuando viene el año 44, se maneja un cambio, porque lo que estableció la ley fundamental era un sistema indirecto de votación, y un sistema indirecto de 3 grados. Se trata de cambiar eso en el 44, se cambia y resulta que donde se maneja que sea directo fracasa. 3 años después, 1847, entonces decimos, no, vamos otra vez para atrás al voto indirecto. Pero le agregan una restricción adicional: pueden votar los que sepan leer y escribir. Y entonces, desde el principio, el asunto no ha sido tan democrático como nos lo han vendido. ¿Y qué sucede al año siguiente, en 1848? Entonces pierden la calidad de ciudadanos muchas personas, porque resulta que no sabían leer y escribir. Y así podemos venir manejando una serie de actos que se van realizando en el siglo XIX para llegar al XX, donde en algún momento se maneja un sufragio universal, pero solo para hombres, donde resulta que ya entonces, para hacerlo más sencillo, lo que se determina es que tengan la posibilidad de mostrar que manejan un capital de al menos 200 pesos y que eso le permite llegar y votar. Vean cómo, conforme va pasando la evolución histórica de la política, es un elemento pecuniario, es un elemento de poder el que determina cuáles son las reglas de juego y a quienes se les permite que participen para que legitimen lo que ya está establecido. Se maneja en 1913 ya un voto directo, porque en 1889 se da un voto oral y público, pero resulta que sigue siendo indirecto. Entonces en 1913 ya le decimos, ahora sí, la cuestión va a ser directa, y pasa 12 años, porque entre 1925 y 1927 con don Ricardo, el presidente, entonces se maneja ya la parte secreta. Venimos a 1949 y se le da la posibilidad a la mujer que vote, se le da la posibilidad a los afrodescendientes que también emitan el voto. Doña Bernarda Vázquez emite como mujer el primer voto en 1950 para determinar vía plebiscito si la Tigra y la Fortuna van a ser de San Carlos o van a ser de San Ramón. ¿Por qué cuento esto? Porque a lo que nos vamos a enfrentar es a una situación de poder que hoy está alcanzando una magnitud muy peligrosa y muy perversa. Y me explico en los dos términos. ¿Por qué muy peligrosa?
Porque resulta que la fricción social que está manejándose y que se mide a través del coeficiente de Gini, donde nos ponen en una situación de retroceso en los últimos 25 años, donde se ve la acumulación de la riqueza como una cuestión totalmente inconveniente para la paz social, se viene más bien fortaleciendo ese modelo. Entonces hay una estructura socioeconómica que es perversa y resulta que los grupos de poder económico lo que hacen es manejar un poco la designación de quienes van a ser los diputados para que legitimen mediante la producción de leyes para el ordenamiento jurídico ese status quo. Entonces todas esas cosas están gravitando, pero resulta que por el desempleo, por el deterioro social que no es producto de la pandemia, es ahí donde la cuestión tiene una situación coyuntural que desde los años 40 Costa Rica no vive. Hay un riesgo impresionantemente alto y que puede, dentro de otra cantidad de posibilidades, pasar lo siguiente, que el costarricense sea tan temeroso, tan cauto, tan pacífico, tan falta de competencias para entender cuál es el juego que debería manejar en un proceso electoral, que entonces va a ser cada vez más victimizado, más excluido, y otro que se produzca una reacción de consecuencias inestimables. Entonces esa es un poco la valoración, o por lo menos la apreciación, la percepción que yo tengo de lo que está Yo arranqué hablando del 49 en adelante y vos nos llevas más atrás, y creo que para el televidente es muy oportuno tanto lo que vos planteabas como el escenario que planteaba en América Latina y en Costa Rica de Rothschild. Allá en 1953, cuando tenemos la primera elección, se enfrentan solo dos partidos. Dos candidatos, con menos de 300,000 votos. Sí, don Pepe Figueres con Liberación Nacional y Fernando Castro con el otro partido que se llamaba Partido Demócrata. Y se enfrentan, hay dos partidos que pudieron haber participado y no lo hicieron porque estaban proscritos, que era el calderonismo y el comunismo. Y después de ahí, llegamos al 2018, 13 partidos buscando la presidencia de la República. No es la cantidad, Rothschild, lo que define la calidad de los participantes y de los gobernantes. Claramente. Ni de la democracia. Claramente no. A inicios del año pasado, justo hace un año, casi, en febrero del 2020 participaron más de 80 partidos a nivel, casi alrededor de una centena de partidos en el ámbito nacional. Entonces, también en una situación que resulta, si no contradictoria, por lo menos paradójica, o que llama la atención, porque se demuestra en los estudios periódicos de cultura política y de opinión pública en general, como los del CIEP, que hay cada vez un mayor desalineamiento, no solo partidario, sino electoral. Hay una mayor desvinculación y también peligrosa deslegitimación de los partidos políticos con respecto a la ciudadanía. Siguen ocupando los últimos lugares en las instituciones con mayor legitimidad en el ámbito democrático, como lo demuestran los últimos desde agosto y noviembre. Podríamos decir desde otra. Como llamo yo, los últimos del popularímetro. Sí. Y eso hay que reír para no llorar, porque claramente los partidos, además en un contexto de monopolio de la representación como existe en este país, entiéndase, que solo a través de los partidos políticos uno puede participar presentando su nombre para la elección popular, que tiene sus pros y sus contras, eso es otro tema. Pero lo cierto es que los vehículos, literalmente, que son los únicos habilitados constitucional y legalmente para generar la representación en procesos eleccionarios, son a su vez los institutos o las instituciones más o menos valoradas, mejor dicho, por la ciudadanía. Y no obstante eso, hay en el registro de partidos políticos más de un centenar de partidos formalmente inscritos. Entonces, esa es la paradoja que digo yo, ¿verdad? Hay a su vez un mayor distanciamiento ciudadano hacia ellos, hacia los procesos electorales también, pero eso no impide que surjan partidos de toda naturaleza, desde partidos franquicia, partidos taxi, partidos agencias, partidos movimientos, partidos personalistas, partidos confesionales. Nótese que estoy adjetivando una gran cantidad de partidos que antes era imposible pensar. ¿Verdad? Y no estoy hablando desde hace tanto, ¿verdad? Ni los turecas. Y los turecas y los partidos personalistas, ¿verdad? Y claro, hay de toda naturaleza, porque finalmente es un negocio. Y ahí tiendo a coincidir con
con don William, sin ninguna duda. Y es uno de los elementos más importantes que no se nos enseña a ver en la política cotidiana, de hogar, y mucho menos en los procesos formales de educación cívica, que en este país no sirven para nada. Y una de esas es para ocultarnos, perdón, y con esto concluyo, una de las realidades más tristes que comentábamos incluso antes de iniciar el programa formalmente, y es que también los procesos electorales en el mundo, y en Costa Rica también, sirven para ocultar las verdaderas relaciones y estructuras y actores y agencias de poder. Qué tirada, pero vamos a ver, desde la teoría, desde nuestros primeros años en la Escuela de Ciencias Políticas, le enseñaban a uno de la importancia del sistema de partidos políticos dentro de la democracia liberal, dentro del concepto más puro. ¿Qué soluciones podríamos tener ante un sistema de partidos políticos que colapse en nuestro país? En algún momento Liberación Nacional llegó a ser un partido en todo el sentido de la palabra, con algunos actores más preocupados por eso, como el caso de Daniel Oduber, que siempre se preocupó mucho porque fuese un partido de verdad. Inclusive era ejemplo en América Latina y se volvió competencia a obligar a la Unidad Social Cristiana a conformarse como tal, a buscar también un partner en la Konrad Adenauer, así como lo tenía en la Fundación Friedrich Ebert, el Partido Liberación Nacional, pero resulta que hoy en día esos partidos que deberían ser los que estén promoviendo no solamente calidades y obligando a los otros a buscar esos niveles, no lo son. Más bien están en los niveles de los partidos taxis, de los partidos franquicias, de los partidos personalistas. Ese panorama que ustedes lo describen pone en entredicho y en riesgo la democracia costarricense. Totalmente, pero me voy a otro detalle para seguir con la realidad económica que hay detrás de la política y detrás de un concepto de desarrollo. ¿Cuál debería ser uno de los protagonistas para lograr llevar el bienestar social a sus localidades, las municipalidades? Si lo analizamos en términos de su instituto, es decir, el instituto municipal le ofrece a las localidades, a los cantones, un gobierno para defender sus intereses, pero entonces empecemos a cuantificarlo. De acuerdo al sistema de información de presupuestos públicos de la Contraloría para el dato de lo que fue la ejecución presupuestaria del 2019, hay que esperar que en este 2021 se maneje los informes que se verán presentando tal vez alrededor de marzo o abril. Vayamos al 2019. Todas las municipalidades lo que tuvieron para ejecutar fue el 2,2% del total de los presupuestos del sector público. Y ahí empezamos a ver el asunto. Casi el 40% de sus egresos corresponden a salarios. Ya empezamos a dimensionar el asunto. 2019, de los 81 presupuestos que se presentaron a la Contraloría, se improbaron 71. Y su manejo presupuestario rondó el 1.62% del presupuesto, del Producto Interno Bruto. Entonces, si nosotros queremos ver cómo manejar una solución, tenemos que ver cuál es el problema. Entonces, tenemos esta realidad en el régimen municipal, pero la localidad que tenga competencias en sus ciudadanos para saber elegir quiénes son los que mejor le van a manejar sus intereses, tienen que llegar y determinar, bueno, ¿qué instrumentos tengo? El Código Municipal dice que para ser alcalde y para ser un miembro del Consejo Municipal se necesita vivir en el lugar, tener una cantidad, ser mayor de edad y tener 2 años de residencia. Entonces ahí hay una debilidad, usted entonces empieza a ver qué es lo que puedo manejar. ¿Cuál es otro constructo? Vayámonos a la práctica. ¿Qué es un proceso electoral? Como bien lo expresaba ahora don Rotzai, necesitamos manejar un proceso interno. Resulta que a estas alturas de la víspera de una elección hay una propuesta programática de algunos de los partidos. Existen de manera permanente abiertas para llegar y producir propuestas para una visión de país a mediano y a largo plazo. Y entonces, ¿en qué se convierte? Volvemos a la perversión de lo económico.
Si alguien quiere, porque tiene sensibilidad social, llegar y escalar dentro de un partido, lo puede lograr. Empecemos a manejarlo. Si alguien quiere tener poder, tiene que manejar los procesos distritales y cantonales. ¿Qué significa manejarlos? Pagar una cantidad de papeletas y ojalá más de una por distrito para asegurarse que va a ganar el cantón y que entonces maneje la cantonal. Pero no solo en ese cantón, sino en la mayor cantidad de cantones de su provincia para poder tener la posibilidad de que con los votos de las cantonales llegar y nombrar a los que van a ir a la Asamblea Nacional. Cuando usted empieza a sumar esto, son millones de millones de millones de millones. Pero quiero detenerme en algo que decías ahora y incluir ahí a Rothschild. Ha matado el pragmatismo a las ideologías y por lo tanto no hay proyectos políticos de los partidos políticos. Juguemos un poco con las palabras. Es que hay ideología pragmática también, o de pragmatismo. Bueno, eso dirían los que defienden el pragmatismo. Por supuesto. Somos una ideología. Por supuesto. Sí, es un sistema de ideas bastante sólido, dicho sea de paso, que como pretende que ocultar... No tomar decisiones es tomar una decisión. Es tomar una decisión. Sí. O sea, pero es que es así. O sea, en realidad, postergar la discusión... Entonces la pregunta sería diferente. Todos los partidos tienen ideología pragmática hoy. Sí, pero parece que eso más bien, en lugar de avergonzarlos, los enorgullece. Han postergado la generación de ideas, la generación de propuestas programáticas, de visiones de mediano y largo plazo, la discusión sobre esos posicionamientos y sobre esos intereses en función de unas aparentes, en algunos casos y en otras objetivas urgencias, que le llaman pragmáticas, ¿verdad? No confunde eso al ciudadano. Porque al final de cuentas el ciudadano los ve todos igual. Sí, pero venimos también de un proceso de aparente desideologización. Acordémonos, Francis Fukuyama decía a finales de los 80, se acabaron las ideologías, el fin de las ideologías, viene la época que estábamos deseando en la modernidad. La razón, la ciencia y la pragmática al servicio de las mejores decisiones colectivas. Eso igualmente se constituyó en un ideario de tipo ideológico, valga la redundancia, que soslayó hasta la fecha la posibilidad de sentarnos a discutir sobre los temas de fondo y lograr acuerdos al respecto. No hay en los partidos políticos, para hablar de manera muchísimo más clara, los procesos que probablemente don William, vos, Claudio, yo vivimos en algún partido político o en varios de jóvenes que nos metían en la Catalina, nos metían en la Rerum Novarum y no sé dónde, y nos daban formación sobre la ideología socialdemócrata, sobre el socialismo, sobre el socialcristianismo, etcétera, etcétera, que eran los valores y en algunos casos también principios que iban a determinar después el curso de acción práctico frente a problemas específicos. ¿Me explico? Había un sustento en valores, principios o sistemas de creencias finalmente, visiones de mundo y acciones en el mundo que sustentaban, justificaban y eventualmente eran el contraste para que valoraran la actuación de esos gobernantes y le pidieran cuentas en función del cumplimiento no desidiario. Estoy diciendo que ese tiempo pasado tiene que volver. No, porque ya pasó. Y yo me considero progresista, ¿verdad? Ahora que además también tan manoseado está ese término. Pero en términos generales, lo que yo veo es que añorar románticamente que ese tiempo que ya pasó, porque además vimos un cambio epocal, ¿verdad? A nivel mundial vuelva, es iluso, ¿verdad? Hay que adaptarse a esas nuevas circunstancias, pero con fundamento igualmente, no solo pragmático, sino de tipo ideológico y claramente expresarlo de esa manera. Pero el purismo ideológico, ¿puede uno pretender alcanzar el desarrollo de un país? Es que no es purismo, Claudio. Entonces, claridad. Lo retomo acá porque comparto el enfoque que Rothschild está manejando. ¿Qué hizo Bill Clinton cuando en algún momento en la campaña le dicen eso ideológicamente no es demócrata? Dice, es que si le conviene a Estados Unidos lo voy a impulsar. A partir de ahí fue, digamos, un acto contundente de decir, ya esto no es lo que va a funcionar. Pero entonces viene la otra parte. Lo que podría sustituir la carencia de visión ideológica que seduzca al votante viene a ser la conveniencia. Y entonces me explico, para yo saber qué me conviene desde mi esfera personalísima en mi vida social, tengo que saber a qué grupo socioeconómico pertenezco. Y entonces a partir de ahí es donde Costa Rica puede hacer un ejercicio precioso ahora en el 2022, en el tanto pueda romper
la forma en que los partidos de manera tradicional definen quiénes van a hacer las cartas de presentación. Y entonces, ¿cuáles van a ser la carta de presentación? Tradicionalmente, las mismas de 1825. Y las que los grupos de poder establecieron que son los que tienen que ser y que también estableció cuál es la forma. ¿Dónde nos han adoctrinado a nosotros? Donde nos dicen cada 4 años, ahora cada 2 años por la modalidad municipal, tenemos el hermoso privilegio de ser actores activos de la democracia porque nos da la posibilidad del sistema de elegir. Esa es parte de la moneda y la otra parte era de ser electos. ¿Qué ha pasado después del 49? Liberación, la unidad y sus resentidos son los que han manejado esta situación. Pero resulta que hay ahí posibilidades interesantes. José Joaquín Trejos no era de los tradicionales y logra, por traer su formación en estadística, llegar y manejar algo inédito y calcularlo para ganarlo apenas. Abel Pacheco también es otro que rompe el esquema. ¿Por qué lo rompe? Porque resulta que él no tenía la estructura del partido. Y entonces no tenía la gente para la Asamblea Nacional, no tenía la gente en las asambleas provinciales, pero llega y dice, si la gente se identifica, todas estas, vamos a ver, estas dos opciones tienen algo de romántico en su construcción. El asunto es que ahora es un ejercicio de necesidad de sobrevivencia, lo que viene para el año 2022. Y entonces tenemos que llegar y decir, ¿qué pasa si se logra diseminar, divulgar, si se logra interiorizar en la gente que hay gente que está totalmente excluida socialmente, que hay gente que maneja estos bloques de poder impresionantemente altos, pero que la masa, y que por ahí donde viene un detalle estratégicamente brillante de confrontar al sector público con el sector privado, hay un detalle impresionantemente brillante en el manejo de este antagonismo abstracto, porque en la realidad no está pasando, y es llegar y decir, todas las personas que vivimos de un salario somos la mayoría. ¿Quién debería ser el candidato que represente el interés por el deterioro que yo he tenido en los últimos 20, 30 años? Y a partir de ahí, esa conciencia social se convierte como en el otorgamiento al votante de una competencia para un ejercicio más sensato. Pero tendría que construirse eso. Es decir, ¿cuál es aquel grupo o aquella persona o aquel movimiento que representa mis intereses? Porque al ver lo que ha pasado con la concentración de la riqueza y con la exclusión y con el coeficiente de Gini, resulta que ya yo no quiero más. Y lo pongo de una manera muy sencilla. Pensemos en lo que pasó con los PAES. Se maneja que iban a ser 4 grupos objeto de atención: el sector financiero, el sector exportador, el sector estatal y el agro. Cuando se está discutiendo el tercero, el doctor Araya, que era el que manejaba la comisión que discutía los planteamientos para llevarlo a plenario, dice, no cumplimos, construimos 2 Costa Ricas antagónicas, y el sector Estado y el sector agro queda totalmente fuera de los beneficios de esa construcción, de ese modelo que Federico Villalobos, como ministro de Luis Alberto Monge, fue a negociar al Club de París para que volviera otra vez a... Interrumpo para desearle un feliz año 2020. Sin embargo, no podemos olvidar lo que vivimos en el 2020, que podría ser un año que algunos desean olvidar o otros quisiéramos que sea para meditar. Meditar en cómo estaba nuestro país y nuestra sociedad cuando llegó la famosa pandemia del COVID-19. Nuestro país demostró que no estaba preparado y que las desigualdades de ese modelo de desarrollo que se acentuó del año 80 del siglo pasado en adelante, no ha sido el modelo que requiere. Costa Rica requiere un modelo de desarrollo que premie el valor social, que premie al bien común, al bien de todos, en aras de que nuestra sociedad y nuestras familias disfruten de las mejores condiciones para su vida y para su desarrollo. Tenemos en el
2021 la obligación de luchar todos en cada uno de nuestros espacios contra la desigualdad. Y eso solo se logra generando esperanzas de que podemos vivir mejor y que el país puede ser un país mucho mejor de lo que hoy tenemos. Sin esperanza no hay futuro y este 2021 tiene que ser tierra fértil para generar esa esperanza. Feliz año 2020. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Yo he venido planteando y se los quiero plantear a ustedes. Nosotros rompemos con un modelo de desarrollo en 1940 a razón de la llegada al poder de Rafael Ángel Calderón y lo que era en aquel tiempo, digamos, la derecha y lo más conservador, con León Cortés, queda rezagado. Hay un enfrentamiento donde León Cortés luego quiere volver al poder y se enfrenta a Picado en el 44 y pierde. Y de ahí en adelante desaparece la figura de León Cortés y se empieza a fortalecer esas garantías económicas, esas garantías sociales, esas garantías de trabajo, la universidad estatal, la caja, alrededor de la figura de Calderón. Empezamos de ahí en adelante hasta 1980, porque el Partido de Liberación Nacional retoma esas transformaciones sociales y las empodera, inclusive con don Pepe, ¿verdad? El pleito de 1948 era por la limpieza del sufragio. Al final de cuentas habían jóvenes como Roberto Brenes Mesén, como Isaac Felipe Azo Feifa, como Rodrigo Facio, como Daniel Oduber, que estaban muy identificados con las decisiones que había tomado el doctor Calderón Guardia. Les gustaba esa visión socialdemócrata, que la veían ellos como tal, la que ellos decían que era una democracia cristiana. Bueno, al final de cuentas había empatía. Pero ese modelo lo empezamos a desarrollar y antes de 1940 en Costa Rica no existía clase media. Existían los pobres de aquel tiempo y los ricos de aquel tiempo. Con esas transformaciones empezamos a engordar una clase media hasta 1980. 40 años, ahora que hablamos tanto de cuarentenas por el tema del COVID, 40 años. Y a partir del 80 al 2020, ahora que vos haces la referencia a los PAES, hay un cambio de modelo que empieza a perjudicar a esa clase media costarricense. Esa clase media donde nosotros tres nos beneficiamos de un Estado solidario, seguramente viniendo los tres de raíces muy humildes, con la posibilidad de ir a escuela pública, colegio público, universidad pública, maestría pública, una beca y oportunidades de trabajo. Pero ese modelo empieza a flaquear del 80 al 2020. 40 años. 40 años, otra cuarentena. ¿Y qué sucede en el 2020? Deberían estar los partidos políticos planteando un cambio de modelo de desarrollo. Ya ha quedado demostrado que fuimos exitosos del 40 al 80 en lo social y que del 80 al 2020 demostramos que teníamos capacidad para llegar a exportar casi 5.000 productos. El costarricense, pero producimos una gran desigualdad. Y desaparecimos la clase media. Y desaparecimos la clase media, o la estamos debilitando muchísimo. Bueno, entonces no deberíamos estar discutiendo un nuevo modelo de desarrollo a partir de las próximas elecciones en este 2021. Y concluye un poco lo que venía conversando. ¿Dónde está la perversidad de haber establecido, que no estoy en contra, fue algo muy positivo para el crecimiento de la riqueza en Costa Rica, que el sector exportador y el sector financiero se viera beneficiado? La perversidad está en que el costo de la infraestructura y ese desarrollo es a través de créditos internacionales que la persona más humilde que recibe un bono para llegar y poder comer
Cuando compra un confite, cuando compra una galleta, ahí está con el IVA pagando un porcentaje de esos créditos que benefició a un grupo de nuevos ricos, que es algo positivo, pero con exenciones ad perpetuum. Entonces resulta que eso es lo que la gente tiene que llegar y empezar a entender qué es eso. Y entonces es llegar y dimensionar. Revise cuál es la dimensión de las fortunas, no para hacer una cuestión de ricos y pobres, sino para llegar y forzar que las condiciones se den. Un detalle concreto: el 65% de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, el 65% están en Alajuela y en San José. La comodidad de las nuevas personas acaudaladas están en el Valle Central. Hay una realidad de confort porque le tenemos el Santa María, le tenemos carreteras para los puertos para que exporten. Pero resulta que, ¿qué sucede si se maneja como una cuestión cuando se le otorgó terrenos gratuitos para que sembraran café? Se les ofrecen una serie de condiciones a los nuevos ricos para que manejen proyectos similares en unas 4 zonas del país: zona atlánticas, Guanacaste, zona norte, la parte caribe, y entonces llegar y decir ahí sin exenciones, pero con facilidades, con asistencia técnica, con una serie de posibilidades, vamos a reconstruir un oxígeno diferente a la sociedad. Claro. Muy vinculado a la reflexión de don William y tratando de responder por lo menos preliminarmente a tu pregunta, Claudio, no va a haber estímulo a cambiar el modelo de desarrollo porque sabemos, como políticos y politólogos interesados en la cosa pública, de que el poder tiende a ser conservador. Quienes están en el poder no van a cambiar espontáneamente si no es por presión de otros actores sociales. O sea, son tan, tan ortodoxos como el marxismo. Como cual marxismo o el neoliberalismo. Sí, pero están ortodoxos. Sí, claro, o el fundamentalismo en todas sus expresiones. O sea, hay algo que es consustancial al poder y es la comodidad de estar en él, ¿verdad? O sea, quienes están en el poder no van a cambiar espontáneamente esas reglas del juego, ni tampoco, mucho menos, generar conciencia, que creo, y si no me corrijo don William, que es donde va apuntada la reflexión final de fondo de don William. Es que, ¿cómo hacemos? Hacerle ver hoy a la gente, después de 40 años de un modelo, que hay que decirlo con nombres y apellidos, el del consenso de Washington, que impuso en este país el modelo neoliberal por encima incluso de la misma democracia representativa, que es el problema que hoy tenemos en el mundo. Abro un paréntesis. El problema en este momento en el mundo es que ya las democracias y el ideario democrático, pasando por las elecciones, se convierten ya no en el vehículo ideal para la implementación de un modelo económico neoliberal, como es el que tenemos, ortodoxos desde el punto de vista económico, sino que hoy es un obstáculo. Y entonces quienes están llegando al poder por vía democrática, ojo, ahí sí hay una paradoja, es que estamos perdiendo las democracias a través de elecciones. Y lo que tenemos en Europa del Este, en Estados Unidos con el evento Trump, y en América Latina, nada más ni nada menos que los países más grandes del continente están capturados por procesos y por proyectos políticos y económicos que son antidemocráticos y que no obstante están llegando al poder por elecciones democráticas. Vean la paradoja que se está dando aquí. Entonces, lo que resultaba ser funcional en algún momento de la historia para el modelo económico y para el mercado y las lógicas del mercado y de acumulación que este tiene, era la democracia. Y hoy la democracia llevada hasta el ideario, si nos consideramos demócratas, hasta el ideario de una democracia social, que es lo que tendríamos que promulgar, es un obstáculo. Hoy lo que tenemos son, desgraciadamente, lo decía Gordon Termo a finales de los 90, estamos frente a una decisión: o apostamos por sistemas políticos y sociedades democráticas post-neoliberales, o vamos a apostar y a seguir la ruta de modelos políticos, ya no solo económicos, liberales o iliberales postdemocráticos. Y ese es el dilema que tenemos hoy. La democracia, para que haya una captura efectiva desde su origen mismo, incluso semántico, que es el poder del pueblo, para que ese pueblo se apropie de ese ideario y de ese proyecto, tendríamos que estar partiendo de la idea de que hay cierto mínimo de igualdad de condiciones para acceso al poder. Y nuestro sistema, para volver al caso de Costa Rica, pero lo podemos comparar con cualquier país de América Latina, al menos, pero para volver al caso de Costa Rica, hay un perverso sistema que
pongámosle el nombre, don William, es básicamente plutocrático. Favorece y va a seguir favoreciendo a los más ricos. Claudio Alpizar, que quiere ser diputado, quiere ser candidato a la presidencia, tiene que competir en condiciones económicas muy distintas a quienes ya, por la posición que ejercen o pueden eventualmente ejercer, tienen garantizado el financiamiento. El primer valor y principio de cualquier sistema de financiamiento en el mundo, búsquense los manuales que sean, de IDEA, de IDH Capel, el que sea. El primer valor que debe asegurar la relación entre dinero y política en democracia es que el dinero no comprometa el ejercicio futuro y actual de quienes ejercen el poder público. Ese es el primer principio. Claro. Y resulta que todos, hasta Claudio, si llega a diputado, espero que no sea ese el caso, que sí llegues a ser diputado, pero que no sea el caso de que el compromiso, ¿verdad? Es que ya llega comprometido en función de los financistas, de quienes le pagaron la candidatura o de quienes le pagaron o le prestaron la franquicia para poder acceder. Porque al final de cuentas, vos antes fuera del micrófono decías que como la gran solución, los diputados en la Asamblea Legislativa lo que promueven es la disminución de la deuda política para fortalecer los partidos políticos. A mí me enseñaron aritmética, perdón, Claudio. En el fondo, también el ciudadano en un análisis muy light aprueba, porque cree que es lo conveniente disminuir. Porque eso se llama populismo empresarial, ¿verdad? O sea, ahora también se están formando, se vean que interesante, a la par del Estado paralelo, que en este país también se ha formado básicamente a partir del Consenso de Washington, con todas las fundaciones en los distintos ámbitos de política pública que reciben un dineral. Dicho sea de paso, la primera gran idea de la política empresarial y del empresario político la gesta de Liberación Nacional con la traída de la constitución de CINDE en el gobierno de Luis Alberto Monge, dicho sea de paso, ¿verdad? Y hoy nadie cuestiona la cantidad de recursos públicos que se trasladan directamente a estas fundaciones que se constituyen finalmente ONGs, ¿verdad? O alianzas público-privadas que le llaman ahora, o tercer sector, perdón, que se hacen partidos políticos más efectivos. En este país gobierna AED, Horizonte Positivo, y ya generaron una especie ahí de mampara político-electoral que se llama Demolaf, que si hacemos análisis de redes como las que hacemos en el Observatorio de la Política Nacional o en el Semanario Universidad, nos damos cuenta en ese análisis de redes que las caritas que aparecen exactamente en todas esas organizaciones son las mismas personas que, sin aparecer públicamente ni exponerse a la responsabilidad que sí tienen las personas candidatas a través de los partidos políticos, son quienes manejan genuinamente la política pública y la política de este país, ¿verdad? Pero no se exponen al escrutinio público. Para eso ponen a Claudio, para que él sea el que salga ahí diciendo yo voy a ser el candidato. Pero Claudio es un títere de esos financistas y de quienes generan esa política pública que tiende a ser, por supuesto, un negocio para ellos y un mal negocio para el resto de los mortales, que no vamos a recibir ningún beneficio de eso, pero que a través de impuestos regresivos, como los que se han aprobado en los últimos tiempos, como la estructura tributaria que hoy tenemos, los financiamos. Vean una enorme paradoja, ¿verdad? Es la acumulación de la riqueza y la socialización de la pobreza. Pero termina siendo títere el que quiere el poder por el poder y el que asume ese juego del poder. Porque claro, te voy a decir perdón, y el sistema de financiamiento no ha cambiado. Te voy a poner un ejemplo. La reforma electoral del 2009 no tocó la plata. Ese análisis que vos haces me parece muy propio del bipartidismo. Pero el Partido de Acción Ciudadana sin recursos derrotó a esos dos partidos que después fue permeado por esos intereses y que hoy los manipulan ese interés es otra cosa. Porque estos grupos no tienen partido, Claudio, le apuestan a cualquiera que pueda tener la posibilidad de ganar, porque si no, no financian. Para eso está ese sistema perverso y especulativo de bolsa que se llaman los bonos de cesión pública, que en el mundo aterroriza. ¿Cómo es posible que en Costa Rica, solo nosotros no nos damos cuenta, tengamos un sistema abiertamente perverso y corrupto como es eso? Pero ¿se puede romper con eso o no se puede romper, William? Vamos por partes. Uno tiene primero, como ciudadano, como persona, primero construir la idea y entonces a partir de ahí actúo. El asunto es que el votante se enfrenta a la decisión de emitir el sufragio, pero no ha pensado
la responsabilidad o la oportunidad que tiene. Para seguir el ejemplo que plantea Rosay con la aspiración de que Claudio sea el candidato de la República. ¿Quién es Claudio? ¿Pertenece a alguno de esos grupos? ¿Cuál ha sido su hoja de vida? ¿A qué clase socioeconómica pertenece? Algo tan básico, tan sencillo como eso, le manda una señal al elector. Vamos a ver, no le pongamos atención a los programas de gobierno, porque es una carta al niño preciosa. Sí. Y resulta que la demagogia surge de que esas aspiraciones vertidas en los planes de gobierno son totalmente irrealizables, porque si no cambiamos el modelo socioeconómico de hace 30 años para acá, no vamos a tener cómo manejarlo. Cuando usted ve lo que ha sido los últimos 4 o 5 gobiernos, la forma en que le entregan la Costa Rica a quien sigue, aunque sea del mismo partido, es socialmente más deteriorada. Y las ganancias de esos grupos hegemónicamente fuertes siempre van en crecimiento. Entonces, ¿cuál sería la forma de romperlo? Una vez que se maneja eso, el mercadeo, aunque no sea financiado mediáticamente, sino utilizando redes y la boca a boca, resulta que me puede permitir a mí llegar y decir, ahí está Claudio. Cuando una persona vota, no tiene, y permíteme decir una aberración porque no tengo ninguna referencia científica, no tengo ninguna evidencia para manejarlo, pero muy probablemente más del 90% de la gente que vota, no vota porque quiero hacer presidente a este hombre o a esta mujer, vota porque necesita que su situación al menos no se deteriore más de lo que se viene deteriorando. Se le genera alguna esperanza. Pero resulta que en ese ejercicio algo tan básico es quién es el que aspira a una candidatura para ver si entiende de necesidades, porque si entiende de necesidades puede llegar y realizar una gestión que satisfaga las expectativas básicas que yo necesito para preservar una dignidad. Y entonces es ahí donde Costa Rica tiene una hermosa probabilidad de romper la política tradicional y decirle al sector hegemónico que ha financiado y que ha movido los tinglados para llegar y determinar, ahora sí, acomode el ajedrez, como en los últimos 25 años a mi favor, alguien se le metió por la puerta de atrás y se alojó en la sala principal. Entonces, a partir de ahí es donde se puede revertir eso. Y les digo algo, apreciados señores, si eso no se logra, el deterioro que este país va a tener en los próximos 3 o 5 años va a ser descomunal. Va a ser descomunal. Porque resulta que si nosotros vemos quiénes son los beneficiarios del Producto Interno Bruto en Costa Rica, según una publicación del 2018, si mal no recuerdo, la BBC, corresponde a menos del 5% de los empresarios que hay en el país. Sí, pero en ese escenario, crisis económica, con déficit fiscal, en lo político una crisis de credibilidad y falta de liderazgo que la gente percibe, en lo social carencias y pobreza, o sea, el escenario es más que complicado para el 22. Totalmente, pero la cuestión es que podemos llegar y manejar eso. ¿Cuál es la ISO de la responsabilidad social? Esa ISO no es certificable, pero le dice a las personas, a las sociedades y a las naciones que quieren jugar con ella, mire, la cuestión es esta, resulta que aquí están las reglas del juego para manejar una protección ambiental, para manejar una cuestión de derechos humanos, para manejar, entonces si usted tiene un marco en el cual usted negocia, usted puede decir, todas las decisiones que se consensúen van en función de este marco. Eso no existe ahora. Entonces es una cuestión de quién echó más fuerza en el pulso. Vale. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Entonces un poco pasa por llegar y establecer cuál es la manera a través de la cual vamos a manejar esto. Si nos vamos a lo que publicó Transparencia Internacional del 2019, que vuelvo a lo mismo, a finales de este enero de 2022 estaríamos teniendo los resultados del índice de percepción de la corrupción mundial.
¿Qué es lo que manejan? No pensemos en qué está pasando con Costa Rica, que ronda ahí el 45-50, la posición número 45-50, 180 países. Pensemos en los 6 países que tienen la calificación más alta, que es 100, y que mientras más nos acerquemos a 100, menos corruptos somos. Estamos hablando de Finlandia, de Suecia, de Suiza, de Singapur. Estos países, vea qué interesante, el coeficiente de Gini no llega al 0,3%, porque hay una distribución del ingreso acertada. Entonces, como no somos corruptos, resulta que la distribución es más acertada. Pero si nos vamos a manejar, además de esto, lo que es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, ronda el 1 por cada 100.000 habitantes. Singapur en el 2017 registra 11 asesinatos, 7 menos que en el 2016. Entonces es llegar y vender también concomitante a eso, que si nosotros pudiéramos manejar algo contra la corrupción, disminuimos. En Costa Rica, con la legislación que hay, se está pagando el 35%. Suena muy bien eso, William, pero cuando nos quedan 5 minutos menos, 2 para cada uno, cuando vamos a eso, llegamos a la conclusión de que el escenario de los partidos políticos que vos hacías, tan deprimente en nuestro país, que inclusive se habla de coalición, y uno dice, ¿coalición de qué? De taxis, coalición de partidos de turecas, coalición de turecas, ¿verdad? Se cuestiona uno, y por otro lado encuentra también uno que lo que vos planteas, que es lo correcto, es un escenario difícil ver en los partidos políticos nuestros en la actualidad. Sí, pero es que la democracia, por eso estoy diciendo, hoy la democracia es disfuncional para atender, y por eso está siendo relevada peligrosamente, es porque la gente, la ciudadanía, esa que vos dijiste al principio, que no somos conscientes, la mayoría de los ciudadanos, cuidado, porque lo cierto, hablábamos también antes del programa, es que en América Latina y el mundo hay enormes manifestaciones, Costa Rica incluida, recordémonos los últimos procesos de los últimos meses, de la gente tirada en la calle, y hablo de la gente, porque ahí hubo de todo, ¿verdad? Tirada en la calle, igual en Chile, igual en Ecuador, igual en Colombia, igual en Guatemala, etcétera, etcétera, porque hay cierto grado ya de conciencia, por lo menos de información básica, que le dice a la gente que no es la promesa democrática lo que está resolviendo mis problemas vitales y fundamentales. El enorme problema de eso, Claudio, es que, como lo está midiendo Latinobarómetro, lo está midiendo el CIEP a nivel nacional, etcétera, es que cada vez es mayor el número de personas que considera que las elecciones, los partidos políticos y la democracia representativa electoral es irrelevante. Ojo, para mí esa ya toma de conciencia, perdón que lo diga, pero para mí es importante. Que la gente empiece ya a ubicar en su verdadera dimensión en dónde está la verdadera política, y que no está pasando por los canales institucionales ni de la democracia representativa, pasa por donde siempre ha pasado y donde el modelo de desarrollo de este país nos ha llevado, al menos en los últimos 30 años, que es a través del dinero y de la ocupación de esos titireteros de la política, de quienes ponen la cara y presentan sus candidaturas al poder. William, José Raz, minuto y medio. 2 cosas. Cuando hablo de Transparencia Internacional, maneja algo interesantísimo en el informe presentado en el 2019. Dice lo siguiente: el problema de la corrupción surge en el tanto existan grupos hegemónicamente poderosos que financian a un partido porque después le pasa la factura cuando están en el ejercicio. Entonces ahí, digamos, hay una receta. Pero lo otro es la sensación de conveniencia, la idea fuerza, el posesionamiento de mercado de que hay alguien que está irrumpiendo en lo tradicional, pero tiene que manejar lo tradicional porque no es un golpe de Estado, es un ejercicio democrático, y entonces requiere vender la esperanza de que hay una posibilidad refrescante de llegar a impulsar. Esto no es más difícil que la reconstrucción de Alemania en la posguerra. Es decir, también aterricemos. Sí. Lo que pasa es de que el daño que se le ha causado en términos de desempleo ha sido nefasto, ha sido terrible. Entonces, como esto no es una reconstrucción posguerra, lo que se necesita es una idea fuerza de que hay una propuesta de conveniencia general, y para manejarlo como conveniencia general es llegar y determinar que la gran mayoría de las personas que residimos en este país o están excluidos o vivimos de un salario. Si hay alguien que logre aglutinar por una propuesta refrescante un mensaje para todo ese sector, se puede manejar. De acuerdo, William, muchas gracias. José, muchas gracias. Encantado. Y sobre todo a ustedes por habernos acompañado, por arrancar el año con la política con P mayúscula.
Los espero en el próximo programa aquí en Multimedios. Un abrazo a la distancia.